Hay imágenes que capturan momentos, pero otras capturan verdaderas pesadillas. Bienvenidos, yo soy Octale Records y hoy regresamos a la segunda parte de las fotografías más perturbadoras de la historia. Míralas fijamente bajo tu propio riesgo, especialmente la última de esta lista. Antes de continuar, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le han dado al canal estos últimos días. Sirve mucho que comentan y sus comentarios me ayudan a mejorar mi narración y mi edición de los videos. La semana pasada no pude grabar porque tuve una gripa tremenda, pero ya estamos de regreso. En verdad, muchas gracias a todos los que comentan, los que comparten y los que dan like. Sin más por agregar, los dejo con el video. Mil gracias. Comenzamos en el siglo XIX. Durante la época victoriana, imagina ver una fotografía donde una familia posa para un retrato de recuerdo. Todo parece completamente normal, una escena cotidiana y familiar, pero si miras más de cerca, te darás cuenta de un detalle escalofriante. Uno de los integrantes de la foto ya está muerto. En aquellos años, la fotografía era un lujo extremadamente costoso. Muchas familias solo podían permitirse una foto en toda su vida, y trágicamente, esta oportunidad llegaba cuando un ser querido fallecía. Para recordarles, pagaban por un retrato post-mortem. Los fotógrafos de la época usaban soportes de metal ocultos detrás de la ropa para mantener los cadáveres erguidos. Le pintaban los párpados para simular que miraban a la cámara o incluso les abrían los ojos a la fuerza. La esperanza de vida en la Inglaterra victoriana era trágicamente baja, debido a la alta incidencia de enfermedades y a la falta de tratamientos médicos adecuados. Además, la fotografía era extremadamente cara, por lo que la mayoría de las personas nunca podía permitirse un retrato. Por esta razón, cuando morían niños pequeños, sus padres a menudo los vestían con sus mejores ropas y los acomodaban para tomarles su primer y único retrato. Así se creaban imágenes inquietantes realistas de niños que, en realidad, ya llevaban días fallecidos. Si observas fijamente los ojos de esta imagen, notarás una mirada vacía, congelada en el tiempo junto a personas que aún respiraban. Lo más perturbador es que, debido a los largos tiempos de exposición de las cámaras antiguas, los vivos solían moverse y salir borrosos, mientras que el cadáver salía perfectamente nítido. El muerto era el único que podía no moverse. Su última fotografía en este mundo fue también la primera. Es escalofriante pensar que el recuerdo más nítido que observa una familia de su hijo sea, en realidad, el cuerpo sin vida de este pequeño. Pero dejen de mirar esos ojos vacíos porque la lista apenas comienza, y lo que viene a continuación desafía toda lógica. Lo que estás viendo en pantalla es el antes y el después de Anneliese Michael, una joven alemana cuya historia inspiró la famosa película de El exorcismo de Emily Rose. A la izquierda ves a una chica hermosa, sonriente y llena de vida. A la derecha, la cruda realidad de un infierno en la tierra. Un rostro demacrado, ojos hundidos de terror puro y severas heridas autoinducidas. En la década de los 70, Annalise comenzó a sufrir terribles convulsiones y a escuchar voces demoníacas que le decían que se iba a pudrir en el infierno. Su familia, profundamente religiosa, se convenció de que estaba poseída y, en lugar de mantener un tratamiento médico, la iglesia autorizó un exorcismo que se convirtió en una tortura de 10 meses, con un total de 67 rituales. Durante las sesiones, Annalise manifestaba una fuerza sobrehumana, destrozaba objetos sagrados y hablaba con 6 voces masculinas diferentes que afirmaban ser Judas, Hitler y el mismísimo Lucifer. Las fotos tomadas durante este proceso capturan el deterioro más espeluznante que se haya documentado jamás. Annalise dejó de comer por completo. Se arrodillaba tantas veces al día para rezar que terminó rompiéndose las rodillas. Finalmente,
El 1 de julio de 1976, Anneliese falleció a los 23 años de edad. Al morir, pesaba apenas 30 kilos. Sus padres y los sacerdotes fueron condenados por homicidio por negligencia, ya que los médicos aseguraron que una simple intervención médica le habría salvado la vida. Al mirar su rostro en estas fotografías, queda una pregunta que aún hoy divide al mundo. ¿Fue víctima de una severa enfermedad mental o realmente algo inhumano la consumió desde dentro? El misterio de su muerte sigue helando la sangre de quienes escuchan sus grabaciones de audio, pero el verdadero terror siempre proviene del más allá. A veces, la monstruosidad más pura se esconde en la desesperación humana y en la crueldad de la vida real. Eso nos lleva a la siguiente fotografía, una imagen que retrata una de las traiciones más desgarradoras que sus padres pueden cometer a sus propios hijos. En esta captura vemos a 4 niños en venta. La escalofriante escena fue registrada el 5 de agosto de 1948 en las calles de Chicago. En ella vemos un letrero clavado en el jardín con una frase contundente: 4 niños a la venta, pregunte adentro. En las escaleras del porche se encuentran 4 pequeños hermanos, confundidos y asustados, sin entender realmente que sus padres estaban negociando su destino. Al fondo, su madre, Lucille Chalifox, oculta su rostro de la cámara por pura vergüenza. Aunque muchos quisieran creer que se trató de una broma de mal gusto o de una fotografía montada para llamar la atención, la cruda realidad es que la venta fue completamente real. La familia Chalifox enfrentaba una pobreza extrema tras el despido del padre, un conductor de camiones de carbón, y a una orden de desalojo inminente de su departamento. Ante la desesperación de no poder alimentarlos, y con un 5.º hijo en camino, tomaron la decisión más imposible para unos padres. En cuestión de meses, los 4 niños de la foto, Lana, Rhea, Milton y Sue Ellen, fueron vendidos y separados para siempre a diferentes familias. Lamentablemente, el destino que les aguardaba estuvo lejos de ser una salvación. Décadas más tarde, los hermanos sobrevivientes revelaron las vidas infernales que padecieron. Algunos de ellos fueron encadenados en graneros para trabajar como esclavos agrícolas. Otros sufrieron abusos físicos monstruosos, e incluso una de las niñas fue vendida por tan solo $2 porque su nueva madre necesitaba dinero para jugar al bingo. Al mirar fijamente esta imagen, uno no puede evitar sentir un nudo en el estómago al comprender que la verdadera monstruosidad no siempre viste de ropajes sobrenaturales, sino de indiferencia y desesperación humana. Pero si creen que una madre vendiendo a sus propios hijos es perturbador, la siguiente fotografía nos lleva a un nivel de horror psicológico totalmente diferente. Un horror masivo, silencioso y sacado de una pesadilla distópica. Lo que estás viendo en pantalla parece la perturbadora antesala de un apocalipsis. Cientos de niños marchando por un camino rural en medio de la nada, pero todos y cada uno de ellos llevan puestos máscaras de gas. Sus rostros humanos han sido reemplazados por grotescos visores redondos y largas mangueras de caucho que los hacen parecer insectos gigantes o una especie alienígena. Aunque la imagen despierte teorías sobre experimentos secretos o zonas contaminadas, la historia real es un reflejo del pánico que se vivía antes de la Segunda Guerra Mundial. La foto fue capturada en 1937 por el fotógrafo Víctor Bula en la Unión Soviética. Lo que presenciamos es un simulacro de defensa civil de los llamados Pioneros de Leningrado, una organización juvenil obligatoria similar a los Niños Exploradores de Occidente. Debido al trauma de las armas químicas usadas en la Primera Guerra Mundial, el gobierno soviético
entrenaba a los niños desde muy pequeños para sobrevivir a un ataque con gas venenoso. En su época, esta fotografía no pretendía causar miedo, al contrario, se publicó con orgullo para demostrar que la juventud soviética estaba fuertemente equipada, entrenada y lista para la guerra. Sin embargo, el destino detrás de esta toma le añade un tinte trágico y fantasmal. 4 años después de que se tomara esta foto, en 1941, comenzó el devastador sitio de Leningrado. La gran mayoría de los niños que ves sonriendo debajo de esas máscaras no lograron sobrevivir a los 3 años de hambre, frío extremo y bombardeo que sepultaron a la ciudad. Al mirarlos marchar en perfecta formación, es imposible no sentir escalofríos al notar cómo esa vestimenta militar de pesadilla terminó siendo un trágico augurio del terrible destino que les esperaba a la vuelta de la esquina. Pero si el destino de estos niños les pareció sombrío, la siguiente fotografía nos lleva a las indómitas selvas de la actual Indonesia, donde el dinero, el poder y la fama mundial no sirvieron de nada frente a los misterios más profundos y oscuros de la humanidad. En esta imagen, vemos a un joven extranjero con gafas y camisa clara, arrodillado y sonriendo felizmente en medio de un ritual de una tribu nativa. El hombre de la foto es Michael Rockefeller, heredero de una de las fortunas más inmensas y poderosas de todo el planeta. A simple vista, parece la alegre captura de un antropólogo explorando el mundo. Lo que hace que esta foto sea verdaderamente aterradora es que fue una de las últimas imágenes capturadas antes de que este hombre desapareciera de la faz de la Tierra de la forma más perturbadora e inimaginable. En noviembre de 1966, Michael se encontraba en Nueva Guinea, recolectando arte de la tribu Asmat, una comunidad que en aquel entonces aún practicaba la caza de cabezas y el canibalismo ritual. Durante el viaje en balsa, a lo largo de la costa, la embarcación volcó. Tras pasar horas a la deriva, el joven tomó una decisión desesperada. Le dijo a su compañero que creía poder lograrlo. Se amarró 2 bidones vacíos a la cintura y nadó hacia la orilla. Nunca más se le volvió a ver. Aunque la versión oficial del gobierno dictaminó que se había ahogado en el trayecto, las investigaciones posteriores desenterraron un secreto mucho más oscuro. Testimonios locales revelaron que Michael sí logró llegar con vida a la costa, exhausto, pero a salvo. Lamentablemente para él, la playa en la que desembarcó pertenecía a una aldea que recientemente había sufrido una masacre a manos de forasteros. Para equilibrar su universo espiritual y vengar a sus muertos, los guerreros capturaron al heredero multimillonario. Se dice que fue ejecutado en un ritual. Su cabeza fue cortada y su cuerpo consumido por completo. Al mirar su sonrisa en esta foto, uno no puede dejar de pensar en la brutal ironía de la vida. El hombre que lo tenía absolutamente todo, terminó sus días siendo devorado en el rincón más salvaje del planeta. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por permitirme entretenerte de nuevo. La verdad es que hacer estos videos para mí es un gusto, y me da muchísimo más gusto saber que a ti te gusta. Sin más por agregar, continuamos con la última fotografía. Para cerrar este recopilatorio, nos encontramos frente a un misterio médico y forense tan escalofriante que la ciencia aún debate qué fue lo que realmente ocurrió. Un enigma que ataca desde el interior y del cual nadie está verdaderamente a salvo. La imagen que estás viendo en pantalla ha sido censurada debido a la explícita que resulta, pero retrata el caso definitivo de lo que se conoce como combustión humana espontánea. La muerte de Mary Reeser, el 2 de julio de 1951, en San Petersburgo, Florida. La casera de Mary intentó entregarle un telegrama y notó que el pomo de la puerta de su departamento estaba peligrosamente caliente.
Al entrar junto con la policía, se toparon con una escena sacada de una pesadilla. Mary Reeser, una mujer de 67 años, había sido reducida casi por completo a cenizas mientras estaba sentada en su sillón. Lo que hace que esta fotografía forense te ponga la piel de gallina es un patrón físico que desafía toda lógica. Para quemar un cuerpo humano a ese nivel, se requiere una temperatura superior a los 1500 grados Celsius durante varias horas. Sin embargo, el fuego fue tan extrañamente selectivo que lo único que quedó reconocible de ella fue una parte de su columna vertebral. Su cráneo se encogió al tamaño de una taza y su pie izquierdo quedó intacto, vistiendo aún una zapatilla de satén negro. El resto de la habitación no sufrió daños por fuego. Unos periódicos apilados a pocos centímetros del sillón ni siquiera se chamuscaron, aunque los interruptores de plástico en las paredes altas se habían derretido por el calor acumulado en el techo. El FBI concluyó que Mary se quedó dormida bajo los efectos de somníferos mientras fumaba un cigarrillo, desatando el efecto mecha, donde su propia grasa corporal sirvió de combustible para un fuego lento. A pesar de la versión oficial, antropólogos y expertos de la época afirmaron que era imposible una destrucción tan absoluta del esqueleto sin incendiar todo el edificio. Al observar los restos borrosos de Mary Reese, quedó una duda. ¿Fue un trágico accidente doméstico o su cuerpo simplemente se incineró desde dentro? Con esta perturbadora incógnita llegamos al final de esta segunda parte. Si el video de hoy te ha erizado la piel y ha desafiado tu lógica, por favor apóyame dejando tu me gusta y suscribiéndote a mi canal para que no te pierdas los próximos misterios que desafiarán tu cordura. Déjame saber en los comentarios cuál de todas estas 5 fotografías te provocó más pesadillas. Yo soy Octale Returns y nos vemos en el próximo video, si te atreves.